través de esta cámara. Hoy es día lunes, empezamos una nueva semana y pues ya estamos a poco de finalizar este ciclo solar, así que ánimo, así que positivo siempre. Y debemos de recordar que es importante que nosotros establezcamos las metas, pero que también logremos ir en pos de nuestras metas y realizarlas. Eso es muy importante. Así que nos queda poco, mucho ánimo, ¿verdad? Y también muchas bendiciones para la vida de ustedes, porque es importante que nosotros nos mantengamos en esa línea de avance y desarrollo particular, personal, porque eso va a hacer que todas las demás cosas a nuestro alrededor también progresen de alguna manera. ¿Sí? Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes una nueva lección, ¿verdad? Ya una de las últimas. Prácticamente voy a agarrar dentro de estas dos lecciones. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque una nos va a llevar hacia la otra, y en este caso es hacia el renacimiento del mundo europeo. Hemos visto algunas civilizaciones, características propias de esas civilizaciones, y hoy entramos a ver prácticamente cómo es que Europa entró a un esplendor, a un renacimiento. Cómo Europa se colocó en la cúspide de los inventos, de las tecnologías de aquel entonces, y de alguna manera llegó a ser vanguardista en cuanto a estos descubrimientos. Entonces aquí dice que tras conocer casi un milenio de surgimiento y crisis de imperios, de la consolidación y el resquebrajamiento del poder político y religioso de la Iglesia y de constantes guerras y conflictos militares entre estados, el mundo europeo vivió desde el siglo XV un periodo de importantes transformaciones que agrupó aspectos políticos, económicos y sociales. Todo esto se debió a que era necesario crear un nuevo orden después del colapso del sistema feudal que había imperado durante la Edad Media. Entonces podemos ver acá ciertas características de ese nuevo orden al que vamos a entrar con respecto al Renacimiento. Cambió el comercio, las manufacturas, la agricultura, la banca, el crédito, el aumento de los tipos de intereses, la contabilidad, la carta de pago, etc. Entonces estábamos a punto de entrar a una nueva era, por decirlo así, y eso es el Renacimiento. Y aquí en el libro nos va a hablar acerca de las nuevas monarquías europeas, de los pilares del gobierno en el Estado Nacional, que es algo muy importante porque fundamenta ese tipo de sociedades. Pero también voy a detenerme en una palabra que se utilizó mucho en el Renacimiento, que fue el humanismo. Antes se creía que Dios y la fe eran la razón del ser humano y todo giraba alrededor de esa creencia. Pero en el Renacimiento una idea cambió, ¿verdad? El ser humano propiamente pasó a ser el centro de todas las cosas. Entonces la razón pasó a formar parte de ese centro y se dejaron las creencias religiosas y la fe por un lado. Eso se le llamó a eso humanismo, donde debíamos de encontrar la razón en las cosas, y por supuesto el ser humano llegó a ser el centro de todas las cosas, o por lo menos todas las cosas giraban en torno a ese ser humano. A eso se le llama el pensamiento humanista. Pero quiero leerles algo que es muy importante. Dice: para muchos pensadores, artistas, científicos y políticos, las obras de la antigüedad clásica resumían la perfección de la creación humana, por lo cual debían buscar ahí los elementos para comprender el mundo y al ser humano. Se produjo entonces un gran interés por conocer el latín y el griego, ya que estas lenguas permitían comprender las obras del mundo clásico. Así fue como surgió el humanismo, conocer ese trasfondo, ¿verdad?, para encontrar una explicación de cómo era considerado el nuevo mundo. También es importante reconocer dentro de ese contexto que nos iba a presentar otra realidad en cuanto a las pinturas, esculturas, a la forma del arte que se dio, y muchas ideas de ese renacimiento hoy están plasmadas, por ejemplo, en Guatemala, en la antigua Guatemala. Entonces podemos observar que esos cambios también vinieron hacia Guatemala y que somos parte de eso. Por otro lado, estábamos a punto de conocer un nuevo mundo, un mundo que de alguna manera iba a significar mucha trascendencia, no solamente para los europeos, sino para el decaimiento de la cultura maya. Recuerden ustedes que cuando el Renacimiento estaba en la cúspide, aquí en América, la cultura maya tenía un decaimiento tras el periodo posclásico tardío, que así se le llamaba, donde de alguna manera habían guerras, pugnas, mezclas, y ya solamente había aquí en Guatemala algunas etnias que fueron la mezcla de aztecas, toltecas y mayas, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar un poco también en las clases, que es el descubrimiento de un nuevo mundo. Había un espíritu de comercio, y cuando hablamos de que
se descubrió un nuevo mundo, prácticamente tal vez no podríamos como afirmarlo. ¿Por qué? Porque a Cristóbal Colón solamente se tropezó con América, pero ya habían venido algunas personas aquí a América, como lo es Érico el Rojo, por ejemplo, como lo es Américo Vespucio, que en nombre de él es que se le pone América. Entonces prácticamente Cristóbal Colón solamente tropezó con América, ¿verdad? De eso vamos a hablar y vamos a detallar más en las clases, así que bienvenidos a esta lección. Gusto poder saludarles, sigamos adelante, cuidémonos mucho por favor y siempre debemos de sonreír.